de León García, Gutiérrez Reyes, Reyes Romo, ¿cómo están? Doctora, soy Reyes Romo, ¿sí me escuchó? No, bueno, Ay, perdón, es que sí había prendido mi micrófono, pero creo que no se escuchó. listo. Gracias. Bien. Gutiérrez sí está. Luego, ¿por qué no contesta Gutiérrez o pone un mensajillo? ¿Está dormido? Bien. Miedo el examen. ¿Por qué miedo? Véanlo como algo nuevo, distinto, con respecto a las materias que llevan. Nada más. Ok. Clase previa, vimos Down. Ay, no, hombre, aspiren a ser más que la persona que tienen enfrente. ¿Escucho algo? ¿Sobre la presentación? Asesoría genética es riesgos de recurrencia, es decir, riesgo de que una pareja que ya tuvo un hijo con, no sé, síndrome de Down, ejemplo, vuelva a tener otro hijo con síndrome de Down. Ahora, si este paciente que tiene Down se llega a embarazar, ¿qué riesgo existe de que herede su enfermedad? Eso es asesoramiento, dar riesgos de recurrencia. Obviamente también en la parte de asesoramiento se incluye pues dar la explicación de la enfermedad. Pero eso nosotros ya lo obviamos, porque el objetivo de ustedes en la parte de asesoramiento es que sepan qué probabilidades hay de que vuelvan a tener hijos con misma condición. En eso consiste. ¿Ok? Oh, está lloviendo. Maestra, yo tengo otra duda respecto a la presentación. Ajá. En cuanto a la cuestión fenotípica, ¿son solamente características físicas? No. ¿Verdad? Un fenotipo Ajá. está compuesto por la parte externa que yo le veo y por el problema interno, es decir, que si trae cardiopatía, que si trae alteración renal, eso forma parte del fenotipo al final de cuentas. Ok, gracias, maestra. Ok, bien. Está lloviendo por acá, espero no se me vaya conexión. Vamos a continuar con los últimos temas, ya son más sencillos, más pequeños, que se incluirán, por cierto, también en su examen. Entonces vamos a continuar. La segunda cromosomopatía en frecuencia corresponde a Edwards o trisomía 18. La disyunción ya lo sabemos, predomina meiosis 2 materno. Trisomía regular, nuevamente, igual que Down, muy frecuente, lo más frecuente, 94%. Hay mosaico, sí, menos del 5%, y similar a Down, se propone una zona crítica, ojo, pero Edwards no está tan bien reconocida, entonces no le voy a obligar que la grabe cuando hay algunos autores que ni siquiera la reconocen. Pero la de Down sí, la tiene que tener ya a la mano. ¿Qué tan frecuente? Uno por cada 5,000, uno por cada 7,000. Más raro que Down. ¿Cuál era la incidencia de Down? Era como 400, algo así. Un poquito más. 1 en 700, bien. 1 en 700 en la incidencia. Un riesgo de recurrencia general para Edwards, cerca del 1%. Ahora, ese fenotipo son pacientes dismórficos, sin lugar a duda. Tiene un perfil ahí en la imagen derecha que se le observa.
Anoftalmia, necesito verificar, probablemente sí se trate de anoftalmia. Anotia, no hay pabellón auricular. Bien, ¿qué más? Doctora, lo de la clase pasada que habíamos visto que era algo sobre el pliegue de la nuca y de la parte del cuello. Pliegue nucal redundante. Puede presentarlo, aunque en esta imagen no es tan aparente como en algunas otras. Micrognatia es un dato llamativo en la imagen. La frente es muy característica. Vean que la implantación de pelo de entrada es muy alta. Muy, muy alta. Hace que la frente sea prominente. No entendí, ¿lo repetimos? Braquicéfalo. No. Ellos sí tienen una alteración en cabeza, pero tienen una prominencia en la región posterior. En realidad el occipital es prominente. Lo vamos a ver más en creo que son 2 diapositivas más. Hay un dibujo que pone ahí el esquema básico de su cabeza. Anquilobléfaro pueden tener, ahí puede haber adherencias en esos párpados. La alteración a nivel de pabellón, ya lo hemos mencionado, muy característico, ¿no? Cuello corto. Y internamente pueden coincidir con paladar hendido. Solamente un 5%, no es clásico para ellos. Vean la apófisis sifoides, está prácticamente a nivel de lo que es la parrilla costal, justo a nivel de pezón. Eso me habla que toda la caja torácica es muy pequeña. Entonces, si es una caja torácica pequeña, pues ya se imaginará la capacidad pulmonar que van a tener estos pacientes. Son unos pulmones que incluso se quedan más chicos. Es tan pequeño el tórax que no le permite expandirse durante la etapa prenatal. Bien. Ahí tenemos otras imágenes. ¿Qué les notan? Mano empuñada, bien. De hecho, la mano empuñada es característico y vea que no es cualquier empuñamiento. Quinto sobre cuarto, segundo sobre tercero y el pulgar puede estar expuesto, sobrepuesto o atrapado adentro de la zona empuñada. Cuando uno abre esa mano empuñada, es tal deterioro neurológico el que tiene el paciente que lo que va a hacer es inmediatamente cerrarla, volviendo a la posición característica. Ok, vean cómo la parte, en ese perfil del paciente, tiene el occipital prominente, el pabellón de baja implantación y en algunos es displásico. Se describe de aspecto faunesco. Ahorita vamos a ver un dibujo donde en verdad sí queda como el aspecto de fauno. La resequedad que presenta es por las semanas de gestación. Entre más maduro sea un producto, descama más y se vuelve más reseca también su piel. Lejos de pensar en aquellas condiciones que cursan con resequedad como la propia ictiosis. Eso es aparte. Ahora, cuando nace un bebé que trae Edwards, nacen todos hipotónicos, flácidos. Al paso de las horas se vuelven rígidos y entonces es difícil ahora movilizarlos. Hay displasia de cadera y en talones es algo característico. Vea cómo la porción es muy prominente de este talón. Se describe como talón en mecedora. Ahora, internamente, en área cardíaca se describen cardiopatías, pudiendo ser comunicación interventricular, comunicación interauricular y persistencia del conducto arterioso. ¿Cuál era la cardiopatía más frecuente para Down? Comunicación interventricular. Bien. Ahora, ya mencioné la hipoplasia pulmonar.
En abdomen, hay casos reportados que tienen defectos de pared abdominal, desde un onfalocele o gastrosquisis. Renales, poliquistosis renal es lo más frecuente para ellos. La mayoría tienen muy mal pronóstico, se mueren muy pronto, pero hay otros que han coincidido en que son mosaicos y presentan mayor sobrevida. Pero aún así, todos van a tener una discapacidad intelectual significativa. Vea el pie, la extremidad, una implantación proximal de ese primer ortejo y una hipoplasia unguial. La imagen de la derecha es una clara imagen de una paciente que cursa con algo de discapacidad. Hay estrabismo, hay exactamente, no tiene la configuración del arco de Cupido, los pabellones auriculares de muy baja implantación y prácticamente el antihélice está liso, no se nota. Discapacidad en todos los que logran sobrevivir y sobreviven aquellos que son mosaico. Estrabismo sí, es la desviación hacia el interior. En el caso de la niña es un estrabismo convergente, hacia adentro. Cuando es divergente, se desvían hacia los laterales los globos oculares. En esta diapositiva, inciso A, es el perfil clásico. Vea una microretrognatia, mandíbula pequeña y hacia atrás. La frente es característica de una continuidad con la porción nasal, se llama frente huidiza, está como inclinada. La porción posterior de su cabeza es prominente, un occipital prominente. Y este pabellón que hay en ese dibujo, donde hay un pico arriba y un pico abajo, es el que describen en aspecto faunesco. Frente huidiza. Es decir, inclinada al final de cuentas. Ahora, inciso B, C y B, C y A y PCA. Para Edwards. Ok, en el inciso B se observa nuevamente la ausencia de pabellón auricular. Hay un pequeño esbozo, un apéndice, pero nada más es lo que se alcanza a notar. Inciso C, la mano empuñada. En este caso, la mano ha quedado atrapada en lo que es el empuñamiento. Y el inciso D trae el defecto abdominal. Efectivamente, es una gastrosquisis. Las asas intestinales han quedado exteriorizadas. Ya obviamente este producto son post-mortem, vea la rigidez que adoptó en extremidades superiores, así como en inferiores. Hay una desviación, es un pie equinoval, bilateral. El diagnóstico. No hay criterios, tampoco hay triadas, no hay un fenotipo que le permita decir, pues con esto es suficiente. PSA es persistencia del conducto arterioso. Por lo tanto, hay que guiarse con la mayor cantidad de datos clínicos para poder justificar la metodología diagnóstica. En metodología diagnóstica, el gol estándar de cromosomopatías es el cariotipo, bandas GTG. Sin embargo, el cariotipo tarda 3-4 semanas. Como es una patología con pobre pronóstico, interesa saber inmediatamente el diagnóstico. ¿Qué metodología se le ocurre para saber pronto el diagnóstico? Un FISH, sonda centromérica de aneuploidías. Perfectamente una trisomía 18 lo va a encontrar. Ok, ¿qué se les hace? ¿Qué forma parte del tratamiento para Edwards?
¿Le voy a tratar la gastrosquisis? Depende de su sobrevida. O sea, imagine usted que acaba de nacer un bebé con síndrome de Edwards. Fenotípicamente trae todo el fenotipo, ¿no? Lleva 2 días de vida. Neonatología, pues necesita saber qué puede hacerle. Le manda a hacer el FISH. El FISH ya da a conocer la alteración. Le tratamos lo que se pueda tratar. La cardiopatía. Edwards es una de las patologías un poquito en controversia a nivel bioético. ¿Por qué? No tienen pronóstico. La sobrevida es muy, muy pobre. Días, algunos años, algunos. Muchos se mueren durante el propio proceso de parto. Y aquellos que logran una mayor sobrevida, lo único que se les hace es un seguimiento. Seguimiento de literal, como esta. Si nació con un problema auditivo, no se le va a hacer cirugía estética. Si nació con un problema cardíaco, no se le va a hacer cirugía cardíaca. Edwards se trata de acuerdo a protocolos de no reanimación. Es decir, si se pone mal, suena feo, pero velo morir. Dale confort. Llévalo a una cuna de calor radiante. Si mamá quiere estar con él, pasa con mamá. Si lo vas a alimentar, pone una sonda. Si empieza con dificultad respiratoria, no se le hace nada siempre y cuando se tenga el diagnóstico. Y obviamente es un trabajo muy importante con respecto a papás, porque hay que hacerles entender, asegurarnos que nos entendió de qué se trata la enfermedad de su bebé, de tal forma que estén preparados para el deceso del bebé. ¿De qué se mueren? Hacen apneas, falla cardíaca, insuficiencia respiratoria, hipoventilación, etc. No tiene caso conectarlos, por ejemplo, a un ventilador. Recuerde que tienen hipoplasia pulmonar. Sería dejar esos pulmones a expensas de un ventilador inmediatamente, sabiendo que en cuanto lo quite, va a dar lo mismo. El paciente tarde o temprano va a morir. Y en realidad es algo, en medicina se utiliza algo que se llama encarnizamiento terapéutico. No vas a prolongar lo que ya tiene un destino. No tiene caso. Edwards es una de esas patologías. En cuanto a asesoramiento, sabemos que el riesgo de recurrencia es muy bajo, 1%. Pero recuerden que también va a depender del rearreglo que exista en este paciente. Por eso es importante, aunque se haga FISH, saber el resultado de ese cariotipo. Formas de diagnóstico prenatal las hay. Y si el diagnóstico se hizo prenatal, se da la opción, ojo, opción a los padres de en ese momento, en cuanto se tenga el diagnóstico, terminar el embarazo. Es opción. Pero si ellos deciden llevarlo hasta las 40 semanas, están en todo su derecho. Nadie debe de decirles lo que tienen que hacer. La decisión es de ellos. Y aquí viene un dato importante que hay que grabarlo desde este momento. En genética se asesora, se da opciones. Jamás se indica lo que tiene que hacer. No es una coerción la que hacemos. Edwards en la población es frecuente. De hecho, yo insisto en que 1 en 10,000 a 12,000 tan solo en Aguascalientes no es raro. Es más frecuente. ¿Casos nos tocan? Sí. Desgraciadamente,
la mayoría que nos tocan ya son postnatales. No sabían que venía mal el bebé. Y entonces es un poquito más trágico, porque piensan que su bebé va a nacer bien, lo van a dar de alta con ellos sin ningún problema, y no es así. No trae esa evolución. Si el producto llega a morir intrauterino y no se percatan de forma oportuna, entonces sí puede tener consecuencias para la mamá, como cualquier producto intrauterino que ha muerto, como un choque séptico al final de cuentas. Pero si no es así, no trae ninguna otra consecuencia. Algunos describen coincidencia con preeclampsia en la mamá, pero no es la regla. Exactamente, ejercer una decisión en los pacientes jamás se debe de hacer, jamás. Damos opciones, nada más las opciones. Si la opción es, en este caso, finalizar el embarazo, se da la opción. Bajo dependiendo de las semanas de gestación, puede ser inducir un trabajo de parto, de lo más común, o vía cesárea, dependiendo de las semanas que tengan. Va a ser la metodología de finalizar. Si ellos deciden no, decido llevarlo a término 40 semanas, adelante. Están en su libre derecho. Ok. ¿Dudas de Edwards? En los ultrasonidos, en aquellas parejas que llevan un control prenatal, que son pocas en realidad, hay que ser realistas, se hacen ultrasonidos. Y si lo hicieron en un lugar en donde es confiable, van a evidenciar alteraciones prenatales. La forma de la cabeza les va a llamar la atención. La forma de sus extremidades les va a llamar la atención. Sobre todo en un ultrasonido anatómico, ya de segundo trimestre, es posible ver datos que puedan sugerir la cromosomopatía. De hecho, nosotros los vamos a ver precisamente en el último tema de diagnóstico prenatal. Entonces, depende del control prenatal que se tenga y del estudio que se haya realizado a nivel de imagen, qué tan confiable sea. Y a partir del estudio de imagen sería la principal parte de sospecha para indicar un estudio de diagnóstico definitivo. Por ejemplo, a lo mejor en el ultrasonido lograron ver las manos empuñadas, que es posible, una cabeza en configuración, la describen así, en forma de fresa. Hay una gastrosquisis. Esto es suficiente para indicar un análisis cromosómico. Se detectó, no sé, ¿qué le gusta? A las 20 semanas. La paciente es candidata a amniocentesis. Se hace un cultivo, un cariotipo, a partir de amniocitos y se tiene el diagnóstico. Y a partir de ahí se asesora para que se tomen decisiones. Bien. Ahora, PATO. PATO también llamado trisomía 13. La tercer cromosomopatía en frecuencia. No me voy a detener en los personajes ahí que hicieron descripciones. La mayoría llevan el nombre precisamente de la patología. ¿Qué tan frecuente? 1 en 10 a 1 en 12,000 recién nacidos vivos. 10,000 a 12,000. Nuevamente, un error no disyunción es una meiosis 1, materna. Ojo con esto, trisomía regular 75. Translocación robertsoniana 20%. De las cromosomopatías clásicas, es la que más translocaciones representa. ¿Entre quiénes? Entre el cromosoma 13 y 14 y entre el cromosoma 13 y 15. Mosaicos también se describen un 5%. Hay propuestas de región crítica. No pido que la grave, es propuesta. ¿Cuál es la región crítica para Down? Cromosoma 12. Ah, caray. 21. Ok.
Brazo largo, cromosoma 21, región 2, banda 2, subbanda 3. Esa es la región crítica. Bien, riesgo de recurrencia en personas jóvenes, es decir, menos de 30 años, cercano al 1%. Bajo. Cuando hablamos de trisomía regular, cuando hablamos de translocación, nuevamente, hay que hacer lo mismo que en Down. Tengo que averiguar cómo son los papás y en base a los papás tomar decisiones. Fenotipo. En la derecha tienen una imagen. ¿Qué le observan? Criptoptalmia, ok, necesito ver un estudio de imagen para ver si esa cripto no es en verdad una anoftalmia. Labio paladar hendido, y vea que es un labio paladar hendido amplio, medial, preserva la premaxila. Es tan amplio que me logra modificar la región de la punta nasal. Es muy ancha la punta nasal y se ha alterado su configuración. Incluso las fisuras palpebrales se ven un tanto oblicuas, inclinadas, y es una raíz nasal también ancha. La frente también es inclinada, aunque aquí es una imagen frontal, pero sí se describe también huidiza. La implantación de pelo es alta, pero hay hipertricosis en la frente. Es un cuello corto, bien. Si uno les hace un ultrasonido transfrontalar a estos pacientes, vamos a encontrar que el 70% va a tener holoprosencefalia. ¿Qué era la holoprosencefalia? ¿No era la de que los hemisferios están fusionados? Hemisferios fusionados, ok. Bien, ahí tiene otras fotografías. Efectivamente encontramos una polidactilia. ¿Cómo es esa polidactilia? ¿Preaxial o posaxial? Posaxial, está hacia el lado lateral, ¿no? Bien, ¿qué más le observamos? En la polidactilia está tanto en extremidades superiores e inferiores. Pabellón auricular corrugado, ok, es displásico. Puede adoptar diferentes configuraciones que nosotros englobamos como displasia y es de baja implantación. Si uno mide el perímetro cefálico de estos pacientes, cursan con microcefalia. Vea esa frente huidiza nuevamente. Hay una continuidad de la región nasal con la frente. Pie equina es frecuente también. En continuidad con la región ocular pueden ser simplemente unos ojos pequeños, microftalmia, o no estar, anoftalmia, o dar la apariencia de simplemente que está cerrado el párpado, como el criptoptálamos. Paladar, labio paladar hendido es muy frecuente para ellos. El cuello corto, el 80% del paciente que tiene patón tiene cardiopatías. Y las cardiopatías son prácticamente las mismas que para EVASH, nada más que aquí es más frecuente comunicación interauricular, comunicación interventricular y la persistencia del conducto arterioso. Las mismas, simplemente he modificado lo que es el orden. Hay una triada característica, pero no patognomónica, porque resulta que hay unos fenotipos que no tienen la triada, pero son patón. La triada es labio paladar hendido, microftalmia y polidactilia. La repito, labio paladar hendido, microftalmia y polidactilia. Esa es la triada para patón. Ok, ya mencionamos el problema cardíaco que puedan tener. Aunque la región torácica se suele observar un tanto más alargada, los pulmones también no tienen una adecuada expansión, entonces traen un compromiso también respiratorio secundario. Los problemas de la región abdominal pueden coincidir con Edwards, una onfalocelia, una gastrosquisis o simplemente una hernia umbilical. Riñones igual, poliquistosis renal o bien ser hidrocefalia. Las alteraciones cardíacas son comunicación interauricular o CIA, comunicación interventricular o CIV y la PCA, persistencia del conducto arterioso. En genitales, cursan con micropene.
hay un hipogenitalismo. Hay alteraciones a este nivel tanto en varones como en mujeres. En las mujeres coinciden con duplicación de la región vaginal y también útero bicorneo. Bien, este es un fenotipo evidente de que se trata de Pató, pero podemos encontrar este otro. Vean que no tiene defectos de hendidura, no tiene ni polidactilia, pero aún así es Pató. ¿Cómo se puede sospechar en este caso? La nariz es muy diferente al resto de la población. Una nariz muy bulbosa, tubular en todo su trayecto, prominente. Los ojos están más juntos de lo normal, cursan con hipotelorismo. El paladar es ojival. Pabellones auriculares de baja implantación, displásico, el pabellón sí ha sido una constante. La cardiopatía, pues la tenemos que identificar, 80%, recuerde que la van a tener. En esta fotografía coinciden con hernia umbilical, hay micropene, hay un hipogenitalismo en este varón. Estos datos, estas pequeñas dismorfias faciales y el resto que encontramos en el resto de su cuerpo nos tienen que obligar a hacerle un cariotipo. Recuerde que una de las indicaciones para estudio de citogenética es tener una malformación mayor y dos o más menores. Si de entrada ya le encontré que trae cardiopatía, trae otras dismorfias menores, esos inmediatamente va para cariotipo. Y ahí me doy cuenta que es Pató. Ahora, así como puedo tener algo tan leve en cuanto a fenotipo como la imagen previa, puedo tener algo tan agresivo, tan drástico como estas imágenes, el inciso C. Vea que el defecto de hendidura está a nivel medial. Prácticamente la región nasal no está, es una arritmia. Los ojos están más juntos, hipotelorismo, y están hacia arriba esas fisuras. Cuando uno hace cortes de anatomía patológica de estos individuos, hemisferios fusionados, holoprosencefalia completa. En el inciso D simplemente me hacen referencia a la apariencia de sus manos, la polidactilia posaxial. Hacia abajo es el micropene y a la izquierda traen un defecto en cuero cabelludo que es la aplasia cutis congénita. Literal, zonas del cuero cabelludo que no tienen piel y obviamente no tienen folículo piloso. Aplasia cutis congénita. ¿Cómo se hace el diagnóstico de Pató? Si yo quiero saber el diagnóstico rápido, un FISH, ok, sonda Centroamérica, válido. No tengo criterios clínicos, está una triada, pero no es suficiente para el diagnóstico. Gol estándar, sigue siendo cariotipo. GTG logra evidenciar el cromosoma 13 adicional. ¿A qué grupo de la clasificación de Denver pertenece el cromosoma 13? Al D. Por centrómero, ¿cómo se llama? Acrocéntrico, bien. Acrocéntrico con C. Bien, entonces gol estándar cariotipados. Pero si hay que saber el diagnóstico ya, FISH, sonda centromédica. ¿Qué se les hace? ¿Qué se les ofrece de tratamiento? ¿Qué hay que hacerle de tratamiento?
No hay, nuevamente. Pato es la segunda cromosomopatía que no tiene pronóstico. Trate confort. Confort es darle calor y aliméntalo el tiempo que esté aquí. Han reportado mayor sobrevida en aquellos que no tienen holoprosencefalia, pero el 70% tiene. Entonces no tienen buen pronóstico. Y si no se mueren del defecto neurológico, se van a morir de problema cardíaco. Sobrevida escasa. Menos de una semana, uno que otro, alcanza meses. ¿Quiénes logran sobrevivir más? Pues aquellos que son mosaicos. Aquellos que incluso son translocaciones que recuerda el 20% de patola puede tener, el fenotipo es igualito a las formas clásicas. Van a morir. Nuevamente hay que asegurarse que los padres han entendido la enfermedad, saben de qué se trata y esperan un mal pronóstico. Ok. ¿Dudas de Patón? Como usted se ha dado cuenta, hay datos mínimos en diferentes segmentos corporales que son muy representativos en esta materia. Si Pato es no disyunción meiosis 1, materna. Uno de esos sitios representativos es la simple mano. Luego entonces, tan solo con ver dismorfias en la mano, hay que empezar a generar diagnósticos. Imagen inferior derecha. Tienen ustedes ahí un pliegue palmar transverso y clinodactilia. ¿Cuál es el diagnóstico que viene a su mente? Down. Por lo menos ella tiene 2 criterios de Hall. Por lo menos ahí hay 2. Resta sacar otros 2 para confirmarlo. A lo largo de toda su formación, usted tiene que aprender que no solamente hay que pensar en una sola condición, hay que ubicar entonces poco a poco diagnósticos diferenciales. Un simple hipotiroidismo congénito puede tener pliegue palmar y clinodactilia, pero no ser Down. Cromosómicamente es normal, entonces es diagnóstico diferencial. Y hay algo que se llama, escribí mal, Zellweger. ¿Saben qué es eso? Dígale. Zellweger. Ahora sí, ya lo escribí bien. ¿No? ¿Se acuerdan del peroxisoma? ¿Ubican el peroxisoma? Bueno, es un organelo intracelular muy similar a un lisosoma, que son organelos enzimáticos que degradan, descomponen, al final de cuentas. Ese es su trabajo. Bueno, cuando ya no funciona adecuadamente un peroxisoma, es porque a lo mejor trae mutaciones en moléculas que se llaman PEX. Cuando hay variantes en esta molécula y no funciona el peroxisoma, da Zellweger. ¿Qué tiene que ver aquí? Bueno, esta entidad, usted le va a encontrar la mano así, pliegue palmar transverso, clinodactilia, hasta hipotonía le va a encontrar. Y si es más detallado, le encuentra el epicanto. Es decir, se parece mucho a Down, pero no es Down, cromosómicamente es normal. Entonces, Zellweger corresponde a un diagnóstico, de hecho, al principal diagnóstico diferencial de síndrome de Down. Ahora, me voy hacia la imagen superior izquierda. Sí, por eso pedimos por lo menos 4, porque puede encontrar otras entidades
que tengan de forma aislada 1, 2 o hasta 3 datos de HUD, pero no son Down. Ojo con eso. Por eso insisto, Down es lo que más va a ver usted. Hay que aprenderse esos criterios. Imagen superior izquierda. Tiene una mano empuñada. ¿En quién piensa? Edwards. Ok, es una mano empuñada. Edwards tiene muchos datos que coinciden con Pato. Entre estos son diagnósticos diferenciales. Pero resulta que hay algo que se llama artrogriposis. ¿Qué es eso? Múltiples contracturas. El paciente nace todo contracturado y agarra esa mano empuñada. Así la pone. ¿Qué importancia tiene distinguirlo? Porque la artrogriposis no trae otras dismorfias más que las manos empuñadas. Y el pronóstico es bien distinto. La artrogriposis se recupera con mucha terapia, eso sí, durante años, pero el pronóstico es bueno. Pero el Edwards no, el pronóstico es malo. Importante entonces distinguir inmediatamente de qué se trata. Múltiples contracturas. Ahora, hay otro que se parece también mucho a Edwards. Se llama pena choker. Estos individuos tienen restricción de crecimiento, se quedan más pequeños. Micrognathia, igualito que Edwards. Tiene la mano empuñada, igualita a Edwards. Pero le hace cariotipo y es normal. Pena choker es otro diagnóstico diferencial de Edwards. Ahora, nos vamos con la mano del medio. ¿En qué empiezan? Pato. Hay polidactilia inmediatamente. Hay que pensar en Pato. Pero resulta que la polidactilia es demasiado frecuente. Hay polidactilias familiares. Se están heredando autosómica dominante en varias generaciones que traen dígitos de más. Luego entonces, si yo lo único que le veo es polidactilia, no trae ningún otro dato fenotípico, de ahí la importancia de valorarlo todo. Entonces es algo aislado. El pronóstico será buenísimo. No le tengo que decir que se va a morir porque le vaya muy bien. Pero también puede encontrar un fenotipo bien similar a Patón que se llama Meckel-Gruber. ¿Qué tienen ellos? Tienen polidactilia, como Patón. Tienen poliquistosis renal, como Patón. Pero tienen encefalocele. Ahí ya perdí a Patón. ¿Qué tenía Patón en la cabeza? Holoprosencefalia. Con eso ya me quita que sea Patón, si no trae ese defecto. Bien. Imagen superior derecha. Trae sindactilia y clinodactilia. Perdón, ok, buen diagnóstico, craniosinostosis. Le tengo que buscar este craniosinostosis para que cumpla APERT. Meckel-Gruber trae encefalocele, polidactilia, esposa axial también, y poliquistosis renal. Bien, aparte de APERT, ya le vi la cabeza, no trae craniosinostosis. Piensa en una condición clínica que no sobrevive en primero o segundo trimestre. La mayoría se abortan. Y es porque obedecen a complementos adicionales de gametos o de segmentos cromosómicos de gameto masculino o femenino. Es decir, 3 veces N, 4 veces N. ¿Qué son esos? Triploidías o tetraploidías. Exactamente.
los múltiplos del ser haploide no sobreviven. Y no solamente es pensar en que ya se murió, o la placenta pequeña restringió su crecimiento. Cuando uno valora un producto de aborto, que es precisamente una parte de lo que también se hace en genética, es valorar estos productos. Y muchas veces la pregunta de papás es ¿por qué ocurrió? Entonces hay que fijarnos en esos pequeños detalles. Si le estamos viendo que está más pequeño de lo normal a las semanas de gestación, isosindactilia, la placenta está bien pequeña, hay clinodactilia, pensar en triploidías. Y entonces ya le tengo una respuesta a estos papás. Si quieren corroborarlo, necesito el estudio del producto de aborto. Si no, yo me puedo aventurar a decirle, ¿sabes qué? Por el fenotipo, por los datos que veo, el producto invariablemente se iba a abortar, porque venía seguramente así. Doy respuestas. Aquí la finalidad es no quedarse callado, generar argumentos suficientes, obviamente previo conocimiento, para lograr responder la inquietud de los papás. La imagen inferior izquierda, la que nos falta ahí. Ok, buena opción, acondroplasia. Pero trato de juntarle bien sus manos, casi alcanzo. Entonces me queda duda que sea la mano en tridente. Cabeza, no está grande, no tiene macrocefalia. La talla sí está pequeña, es menor, pero no hay macrocefalia. Es un dato que trae acondroplasia. Pero no. ¿Quién más, aparte de acondroplasia? Opción. Y ocurre nada más en niñas. Turner. Turner corresponde a cromosomopatías sexuales, que es ya la última sección que a nosotros nos toca, la más pequeña. Turner lleva el nombre nuevamente por el personaje que hizo la descripción. De hecho, hubo otro, desde 1930, si no me equivoco. Llegó Ulrich. Ulrich empezó a describir un fenotipo, pero quien lo delineó bien fue Turner hasta el 38. Por eso se quedó con el nombre de este último. ¿Qué tan frecuente? Uno por cada 2500. Ojo, cuando hablamos de Turner, se pierde la contribución de un gameto en cuanto a cromosoma sexual. Y quien más se equivoca, gameto masculino, el esperma. Por lo tanto, no hay una correlación a edad materna. No sigue el patrón de Down, no sigue el patrón de Edwards ni Patton. El hecho de que conozcan a alguien que tiene Turner es en verdad un hallazgo. ¿Por qué? Porque los productos que se conciben como Turner se abortan la mayoría. 98-99% son abortados. Entonces hablamos que 1 o 2% son los que usted conoce. Rearreglos cromosómicos son bastante variados. Le pongo aquí los 3 clásicos, pero ahorita va a ver más adelante una tabla donde vienen una variedad enorme. Monosomías es lo clásico, pensar en 45X. Mosaicos. De todas las cromosomopatías, Turner es la que acompaña más mosaicos. Isocromosomas, recuerden, son imágenes en espejo de un cromosoma. El isocromosoma de brazo largo del cromosoma X está hasta en el 10%. Riesgo de recurrencia general, menos del 1%. Fenotipo. Tiene usted ahí un perfil. Es evidente el pabellón auricular de baja implantación y displásico. Vea que tiene una alteración en su configuración. Y el cuello es llamativo en la parte posterior.
Es mucho pliegue de piel que tiene ahí. ¿Qué más se le nota? Cuello corto. Ese pliegue de piel adicional que tenía en cuello no es más que una evidencia de un problema de drenaje linfático en diferentes segmentos, pero poco a poco se va reabsorbiendo. Por eso las manos y los pies son así, traen linfedema. Pero en el cuello queda como un vestigio, por así decirlo. Queda ancho, corto, alado o pterygium coli. Es el nombre correcto de ese cuello. Vea los pabellones, baja implantación, alcanzamos a visualizar algo ahí en este perfil. Son displásicos, no traen defectos de brida, no es clásico para Turner, pero de que puede acompañar, sí. Al final de cuentas todo se puede en esta vida. Sartre-Turner es el principal diagnóstico diferencial para Noonan, pero Noonan da hombres y mujeres. Turner nada más ve mujeres. Ahora, el paladar es ojival. Las fisuras palpebrales están hacia abajo, nada más porque aquí me ponen un nivel ahí de oclusión ocular, pero son hacia abajo, inverso que down. Y como los pabellones son displásicos, pueden cursar también con sordera. ¿En qué porcentaje? Hasta el 70% van a tener sordera. Es muy frecuente la sordera para ellas. Son pacientes que son de talla baja, es un dato muy constante en ellas. ¿Qué tanto miden? Aproximadamente 1,43, 1,48. Son pequeñas. En tórax tienen teletelia. Los pezones están muy separados. Y 40% traen cardiopatía. La principal cardiopatía para Turner es coartación aórtica. Coartación aórtica. A nivel de abdomen, en riñones, pueden tener agenesia renal o cualquier otra alteración en riñón. Genitales es otro dato importante para Turner. No tienen desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Entonces, desde en porción superior que no va a tener glándula mamaria desarrollada y no va a desarrollar también la aparición o las características, mejor dicho, a nivel genital de una niña. Incluso hay una variante de Turner que es un mosaico que trae cromosoma Y. Entonces se pueden hasta virilizar, generan hirsutismo, vello por todos lados. No tienen menstruación, cursan con amenorrea. Extremidades. Cuando uno les pide empuña, obviamente sus manos, hay un acortamiento del cuarto metacarpiano, por eso siempre buscamos nudillos en ellas. Y en extremidades inferiores puede acortarse el cuarto y quinto metacarpiano. Otras alteraciones, cuando le pide uno, colócate en posición anatómica, usted sabe que es el paciente de pie, con las palmas mirando hacia la región ventral. Ellas no lo pueden hacer, se desvía sus brazos, no logran juntarlos por completo, tiene una desviación justo a nivel de codos. Eso se llama cubitus valgus. Y adicional, justo en la porción de muñeca, hay unas que presentan una desviación. Se llama deformidad de Madelung. Ahora, en el cromosoma X, ojo con esto, hay un gen que se llama CHOX. ¿Ubican a CHOX? ¿Alguna vez lo han escuchado? Relacionado con su baja estatura, exactamente. No, CHOX no lo menciono nombre. Aunque debería de meterlo, ¿eh? Pero bueno. No. CHOX está en el cromosoma X.
en la porción superior de su brazo corto, en una región que se llama par. Así se llama la región. ¿A qué voy con esto? Bueno, todos sabemos que las mujeres en condiciones normales tenemos inactivado un cromosoma X y el otro está activo. Pero hay unas zonas del cromosoma que no están inactivas. Esas zonas son las que se llaman par. Luego entonces, si CHOX está ahí, quiere decir que CHOX, las mujeres normales, tenemos 2 dosis de CHOX. La paciente con Turner, ¿cuántas dosis tendrá? ¿4? ¿Por qué 4? Una. Exactamente, nada más una. Porque nada más trae un cromosoma X. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Bueno, que el no tener las 2 dosis de CHOX hace que tengan más frecuente la deformidad de Madelung, el cubitus valgus y la talla baja. Entonces, el déficit de CHOX tiene una correlación genotipo-fenotipo. Bien. Neurológicamente, muy pocos tienen discapacidad. La mayoría son íntegras, a menos que en su cariotipo haya encontrado un anillo, a menos que en su cariotipo me encontré un cromosoma marcado. Nada más, pero el resto son íntegras, pueden llegar a la universidad, realizar su vida como si nada, excepto en la parte reproductiva, porque la mayoría describen infertilidad. Los estrógenos en ellas están bajos, muy bajos, lo cual justifica pues su infertilidad. ¿Qué otros datos pueden tener? Hace un momento mencioné, hay una presentación que trae un mosaico con líneas del G. Esos mosaicos tienen riesgo de tumor. El tumor en ellas se llama gonadoblastoma y está hasta en el 30% de las pacientes que tienen Turner. Bien. Secundario a la baja de estrógenos, también pueden tener osteoporosis, otros problemas metabólicos son frecuentes como la diabetes mellitus, endocrinos, frecuente el hipotiroidismo congénito y también han descrito alteraciones oculares. Bien, ¿qué hay en esa tabla? Es representativa. Evidentemente yo no voy a hacer que usted se grabe todos los números que hay ahí. A pesar de que no es actual, es del 2004, pero es del New England. Muy buena referencia. Hicieron una serie de casos, los reportaron, estos son con Turner obviamente. ¿Qué interés tiene esta? Bueno, vea la primera columna. Son todas las variantes que encontraron a nivel cromosómico de Turner. Sin duda lo más frecuente pues es la monosomía. Encontraron isocromosomas, mosaicos, mosaico con anillo, con marcador, con secuencias del Y, líneas 46XY. Por eso Turner forma parte de los trastornos de diferenciación sexual. Líneas con mosaicos normales y con mosaico triploides de superhembra. En fin, rearreglos extraordinarios que dan el mismo fenotipo. Discapacidad, vea, como pocos son en las clásicas monosomías, la mayoría están en quien tiene marcador y en quien tiene anillo. El resto es el fenotipo que ya estuve mencionando. Ahora en la imagen de la izquierda, vean el acortamiento, cuarto, quinto metatarsiano. Y le mencioné hace un momento, encontrar a alguien con sobrevida es muy raro, porque la mayoría se aborta. ¿Por qué se abortan? Porque genera una acumulación de líquido linfático por todos lados.
Y entonces usted ve imágenes como esa, la que aparece del lado derecho. Esto lleva un nombre. ¿Cómo se llama? ¿Alguna idea? ¿Cómo se llama lo que está viendo del lado derecho en su pantalla? Aborto espontáneo. Ok, al final de cuentas es un producto de aborto. Pero hay un nombre en especial cuando se ve esas características, porque no es cualquier aborto. El edema generalizado en un producto de aborto lleva un nombre, porque este producto acumuló líquido en área cardíaca, en área abdominal, áreas superiores, extremidades, por todos lados. Lleva un nombre. Esos se llaman hidros fetal. Literal, líquido por todos lados. Se sobreentiende porque no sobreviven. Ahora, para el diagnóstico, no hay criterios, a pesar de que Turner es más frecuente que Edwards, que Patton, no hay criterios, pero sí datos muy sugestivos. Paciente con talla baja que llega a la etapa de pubertad no ha menstruado, eso es Turner, hasta no demostrar lo contrario. Hágale cariotipo, no hay prisa, puede ser esperar tranquilamente 3-4 semanas para que le entreguen su GTG. La intención es buscar cualquier rearreglo con el cromosoma X. Lo más frecuente, la monosomía. Segundo en frecuencia, mosaicos. Y tercero, isocromosomas. Turner tiene buen pronóstico, entonces sí merece tratamiento, sí lo requiere. La única cosa que puede condicionar su vida pues, es la cardiopatía, la coartación, pero nada más la traen el 40%. Entonces, 60% les va muy bien y hay que enfocarse en las comorbilidades que puedan tener. Sé que puede tener alteración renal, la busco intencionadamente con un ultrasonido. Sé que puede haber hipotiroidismo, hago perfil y si es necesario agrego levotiroxina. Auditivo, ya mencioné, 70% hipoacusia. Oftalmológico, en aquellos con errores de refracción. En realidad, el pilar de tratamiento para una paciente con Turner es a nivel endocrinológico, hormonal. Tiene talla baja, pero si usted le da hormona de crecimiento y los cartílagos de crecimiento no se han cerrado los centros, le va a ir bien. Digo, no va a adquirir una talla alta, claro que no, pero sí le va a mejorar 5 centímetros. A nadie le caen mal 5 centímetros. Estrógenos, reemplazo hormonal, llegada a pubertad, requiere que esta paciente tenga un desarrollo lo más cercano a lo normal en cuanto al fenotipo femenino. Sí, más de uno necesitamos 5 centímetros adicionales, no pasa nada. Pero ¿qué creen? Ustedes ya andan como en, ¿qué será? 19, 18 años, 20 algunos, según lo que estuve viendo por ahí en sus árboles genealógicos. Por mucha hormona de crecimiento, pues ya no le va a servir, más que para complicarlo en otras cosas. Entonces, no. Levotiroxina ya mencionamos, ¿no? Pronóstico muy bueno, riesgo de recurrencia bajo, cercano al 1%. Importante aquí aclarar, no correlación con edad materna, porque el gameto que se equivoca, pues es el masculino, el esperma. ¿Dudas de Turner? Ok.
triple X. Superhembra. La verdad lleva el nombre de superhembra únicamente porque traen un X adicional. Pero nada más, no porque generen características extraordinarias ni nada de eso. Es el X lo que le da esa denominación. Incidencia 1 en 1000. Pero yo creo que si se diagnosticaran toda la superhembra, habría más. Sería tan frecuente o más frecuente que el propio Down. Solo 10% se diagnostican. ¿Y por qué no se diagnostican todas? Porque el fenotipo es demasiado sutil, muy sutil. Incluso las que se han diagnosticado, la mayoría han sido por incidentalismo. ¿Qué es eso? Yo le encontré cara de otra cosa, le vi las fisuras hacia arriba, la noté hipotónica al hacer, me quedó duda que a lo mejor pudiera ser Down. Me pasé por alto los famosos criterios de Hall y me fui directamente al cariotipo. Verifiqué, efectivamente no es Down, pero resulta que es superhembra. O bien, llegada a la etapa adulta, no se puede embarazar, una paciente de talla alta, se supone fenotípicamente atractiva, no se embaraza, llama la atención eso, le hacen cariotipo dentro de su abordaje en aquellas personas que no logran embarazarse, está indicado el estudio. Y resulta que es triple X, entonces trae falla ovárica y por eso no se puede embarazar. Por eso se han diagnosticado. Riesgos de recurrencia menos del 1%. Perdón, es también un error no disyunción. Meiosis 1, predominio de origen materno. Ahí tiene fotos representativas del orfanet. ¿Qué les notan? Diastema, efectivamente, hipertelorismo, bien. ¿Qué más? La punta nasal es bulbosa, amplia. Cejas arqueadas, ok. Sin embargo, no es tan llamativo. Llama más la atención, vea, en la segunda imagen, la de la derecha, las fisuras sí están un poquito hacia arriba. Tienen epicanto. La nariz muy bulbosa, ya lo mencionaron. Telecanto, la distancia intercantal es más amplia que las fisuras. Labios suelen ser gruesos, boca amplia, macrostomía. Al nacer, quizá lo único que pudieron notar es un poco de hipotonía. Pero hasta ahí. La talla es una constante, suelen ser muy altas estas pacientes. ¿Por qué será la altura alta? Por shocks, exactamente. Traen más sobreexpresión de shocks. 3 veces literalmente la sobreexpresión de shocks. Eso permite mayor altura. Escoliosis, displasia congénita de cadera, pie plano y falla ovárica. Neurológico, integridad. Bien. Psicológico, ansioso-depresiva. Problemas psicológicos es importante para ella. De ahí en más, no hay otros datos representativos. Muchos desapercibidos totalmente. Ahora, algo a considerar. Hay unas variantes de superhembra que son 4X o 5X, tetrasomía del X o pentasomía del X. Estas son variantes. ¿Qué implicación tienen estas variantes? La discapacidad. Algo hay en esas zonas que escapan a la inactivación, que bajo sobreexpresión importante ocasionen discapacidad. Y entonces la paciente que tiene pentasomía del X tiene discapacidad, cosa que no va a encontrar en la paciente con trisomía. Como que no ha llegado a una dosis suficiente como para expresar una alteración neurológica significativa.
Diagnóstico. ¿Cómo hacen el diagnóstico? Cariotipo, GTG. Nada más que aquí, difícilmente le voy a decir guíese con los datos clínicos patognomónicos o clásicos, porque no los hay. A lo mejor usted se la va a topar el día de mañana porque no se puede embarazar. O ya llegó con diagnóstico de falla ovárica. Bajo esa condición, procede cariotipo. La intención es identificar el cromosoma X. Y ya cuando vea resultados, va a volver a ver otra vez y va a decir, ah, sí es cierto, tiene talla alta, está en tratamiento psicológico por su trastorno de ansiedad, trae epicanto, de niña detectaron displasia congénita de cadera, el arco plantar no está, entonces va a ser el análisis en realidad retrospectivo. Sondas centroméricas, ¿puede utilizar un FISH? Sí, pero aquí no, no amerita hacer los dos abordajes. ¿Por qué? A pesar de que lo puedo sacar. No, la paciente no tiene una condición que amerite un diagnóstico inmediato, es decir, que ponga en peligro su vida. Por lo tanto, tranquilamente se puede esperar a cariotipo, sin ningún problema. El tratamiento se enfoca en dos apartados. Uno es el aspecto ginecológico y el otro, no lo puse ahí, es el aspecto psicológico. Ginecología hay que ver la falla ovárica. Y psicológico, la ansiedad. Y se van a tratar como cualquier individuo que trae estas condiciones. Si es necesario, inhibidores de recaptura de serotonina o cualquier otro medicamento ansiolítico se les da, se les debe de dar. Sobrevida es muy, muy buena, extraordinaria, prácticamente igual a la de la población general. Riesgo de recurrencia muy bajo, menos del 1%. Bien. Klinefelter. Este sí trae más dismorfias, es más característico. ¿Qué tan frecuente? 1 en 500, 1 en 1000. Más frecuente que el propio Down. Hablamos de un individuo con Klinefelter cuando en su fórmula cromosómica tenga un varón con más de cromosomas X y más de un cromosoma Y. Luego entonces puedo tener 47,XXY. Este es el más frecuente. Pero hay variantes de Klinefelter, así como hay variantes de superhembra, hay variantes de Klinefelter. Esas variantes pueden venir en mosaico, con líneas celulares normales, o con 3X y un Y, 4X y un Y, o mitad y mitad. Nuevamente, no disyunción, errores en meiosis. 45, 55, 50, 50, prácticamente mitad, entre el gameto masculino y el gameto femenino. Tiene usted ahí la imagen representativa de la clínica. ¿Qué se le observa? Micropene efectivamente destaca a nivel genital. ¿Qué más caracteriza a un paciente con Klinefelter? Ginecomastia. Tejido adiposo, ¿qué? Entonces, el paciente con Klinefelter tiene baja testosterona, LH y FSH altas. Esa baja testosterona hace que tenga desarrollo de glándula mamaria, ginecomastia. Esa baja testosterona ocasiona que el paciente tenga micropene, microorquidia y en algunos casos hasta criptorquidia. La distribución de tejido adiposo es prácticamente ginecoide, como una niña. Quizá no logremos identificar un rostro clásico. Lo único que va a ser llamativo
es que si ya está en la etapa de pubertad, no va a tener el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, no solamente a nivel genital, sino el cambio de voz. No va a ser clásico como el resto de varones, y va a ser un paciente lampiño. No va a tener vello, no va a tener barba, no va a tener bigote. Adentro, a nivel pulmonar, si bien no van a tener un problema cardíaco, pero sí a nivel pulmonar. Embolismos, son frecuentes a los embolismos. El tejido adiposo se adopta como en niña literalmente, lo lleva a la obesidad, una apariencia obesa y complicaciones de la obesidad, la propia diabetes mellitus. Es la relación de segmentos. Extremidades inferiores son muy largas. Existe una alteración de sus segmentos. No corresponde a su brazada. Si tratamos de medir sus brazos, no va a corresponder a lo que es extremidades. Es un dato también llamativo para ellos. Neurológicamente, el paciente con Klinefelter no se afecta. Describen sí trastorno o una alteración en el desarrollo del lenguaje, un habla más lenta, tardan en hablar, pero logran hacerlo. Escoliosis en algunos, músculo esquelético también cuenta la hiperlaxitud articular que se ha descrito. Pero nada más, ese es el fenotipo de la estructura clásica. Pero aquellas variantes de Klinefelter traen más cromosomas X adicionales. Por lo tanto, relacionan también mayor discapacidad intelectual. Ahora, Klinefelter tiene también talla alta. Y esa causa de talla alta es la misma sobreexpresión de CHOX. Por eso crecen más. El diagnóstico. Clínica, aquí sí le voy a decir, hay datos clínicos muy sugerentes. Paciente con talla alta que está en etapa de pubertad y no trae desarrollo de caracteres sexuales secundarios, llama la atención, sin lugar a dudas. O bien, el paciente que ya está en etapa reproductiva, tiene más de 20 años de edad, ha intentado el embarazo durante varias ocasiones sin oportunidad, ya se revisó factor materno y ella está bien. Hay que ver el complemento cromosómico de él. Si no tienen testosterona, no va a haber espermatozoides, azospermia. Si no hay espermatozoides, pues no esperen que vaya a tener una fecundidad adecuada. Cariotipo, gol estándar nuevamente. Ojo, del lado derecho, en cada uno de esos cromosomas traen el ideograma. Ese no cuenta. Distingan el ideograma, es distinto. La intención del cariotipo es evidenciar que este individuo trae más de un cromosoma X y hay que voltear a ver también si no hay más Y, porque hay unas variantes que traen más de un Y, hay que recordar. El pronóstico es bueno para la vida, para la calidad de vida del paciente, pero no para la capacidad reproductiva. Infertilidad. El desarrollo de caracteres sexuales secundarios va a depender si se logra reponer con adecuadas cantidades o flujos de testosterona. En eso se basa su tratamiento. Es similar a Turner porque su forma de tratamiento se basa en lo mismo, hormonales. Y el problema está precisamente con cromosomas X. Bien. Y finalmente, superhombre o XYY. Lleva el vocablo superhombre únicamente porque trae un cromosoma Y adicional. Nada más por eso. Misma incidencia que superhembra. 1 en 1000, y le pasa lo mismo que a superhembra. No se diagnostica. ¿Por qué? Porque el fenotipo es muy sutil. Se trata también de un error no disyunción, meiosis 1, paterno 100% gameto masculino, se equivoca en superhombre. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el cromosoma que está adicional, pues es el Y. No debo de voltear a ver ni siquiera el gameto femenino, porque no tenemos Y. Ahora, el fenotipo es tan sutil
que muchas veces, de hecho durante años, se pensaba que estos pacientes lo único que predominaba era un trastorno conductual, agresividad. Se hicieron incluso hasta protocolos en lugares de cárcel, por ejemplo, o en lugares de reclusorios, tratando de evidenciar que lo que le pasaba a estos pacientes era un cromosoma Y. Esa era la etiología. Sin embargo, no se puede generalizar porque encontraron gente que tenía trastorno conductual de comportamiento cromosómicamente normales. Sin lugar a duda, algo tiene que ver un cromosoma Y adicional para un comportamiento distinto. De eso estamos claros. Pero no debemos generalizar. Entonces, uno de los datos fenotípicos de los pacientes es precisamente su comportamiento. Tienden a la agresividad. Externamente, ¿qué les notamos? Diastema nuevamente, macrodontia, el arco de Cupido poco marcado. ¿Qué más? Pie plano, no hay arco plantar, hipertelorismo, obesidad. Pero es una obesidad distinta a la que hace Klinefelter. Klinefelter genera tejido adiposo lateralizado prácticamente. Y la obesidad de un superhombre, literal, como una obesidad de adulto, predominio ventral. No estamos viendo pezones ahí, pero pueden tener teletelia. No voy a decir que no. Únicamente vemos de un lado. Necesito ver una de frente para valorar la teletelia como tal. Hay clinodactilia, testosterona en superhombre suele ser normal o incluso discretamente elevada, pero es como una testosterona un tanto selectiva. ¿Por qué? Genera macroorquidismo. El paciente con superhombre tiene macroorquidismo, pero el pene no trae un crecimiento acorde al testículo. Se ve incluso con micropene. De hecho, son los dos pilares de tratamiento para ellos, la parte psicológica y la parte urológica. Similar al tratamiento que encontraríamos en superhembra, parte psicológica para la ansiedad y ginecológica por la falla ovárica. Diagnóstico. Clinodactilia, lo que me muestra la mano en el inciso E es la clinodactilia, desviación de quinto dedo. Ahora, diagnóstico. Clínica, y aquí la verdad para lograr diagnosticar superhombre y superhembra por clínica es complejo. Hay que ser demasiado meticuloso para decir algo pasa con este individuo. Paciente con trastorno conductual, con macroorquidismo, si no es X frágil, que es lo frecuente que vamos a pensar, piense en superhombre. ¿Qué hacerle? Cariotipo. Lo que me interesa es ver un Y adicional. Cariotipo GTG, no hay prisas. 3, 4 semanas se pueden esperar perfectamente. Tratamiento, ya mencioné, urología, terapia conductual, si es necesario, psiquiatría para apoyo con medicamentos. Pronóstico, bueno, no va a tener una alteración que condicione su vida. Parte reproductiva, no necesariamente. Hay un fenotipo de superhombre que acompaña microdeleciones del Y, es decir, el Y puede perder pequeños fragmentos. Esos fenotipos sí pueden tener fecundidad disminuida. ¿Por qué? El Y sirve para determinar el sexo, obviamente, y para hacer espermatozoides, hacer crecimiento de la gónada y demás. Si le faltan pedazos al Y,
pues los espermatozoides no van a tener esa espermiogénesis normal, esa espermatogénesis normal, y entonces la fertilidad se ve condicionada. Las variantes de superhombre con microdeleciones del Y son las que van a tener fecundidad limitada. De ahí en más, comportamiento normal en cuanto a fecundidad. ¿Dudas? Perfecto. Hasta ahí llega cromosomopatías numéricas. Sí, Morris. Es Morris. Síndrome de Morris. Es de diferenciación sexual. Por eso tiene más relación con insensibilidad a los andrógenos. Ok. Hasta ahí llega cromosomopatías numéricas. El resto son estructurales, en donde a un cromosoma se le pierde un segmento o se duplican. De eso tratan las estructurales. Los ejemplos fenotípicos son los que ya a mí no me tocan, son los que ustedes estarán exponiendo. ¿Dudas en cuanto al examen de más tarde? Estamos asustados. ¿Cómo? Estamos asustados. Asustados. Ay, ya lo mandé por correo. Si muy apenas lo envió a revisión a coordinación y usted lo quiere ya en su correo con todo y respuestas, ¿no? Indicaciones del examen. Buena pregunta. Hay que entrar 10 minutos antes, por favor, a plataforma Webex. Van a tener 90 minutos para contestarlo. 50 preguntas, todas con opción múltiple. Hay imágenes, sí. ¿De cuáles? De todo. Imágenes clínicas, imágenes de cariotipos, imágenes FISH, imágenes de bases moleculares. Hay de todo. Pocas son preguntas directas. Recuerde que suelo acostumbrarlos basado como en clínica. El primer parcial no trae muchos casos clínicos porque los primeros dos temas pues prácticamente son de recordatorio. Tema 2, el tema 1 es un poquito de sustento en cuanto a árbol genealógico. Vienen árboles genealógicos. Viene dismorfología, pero no en el sentido de que le pongo la imagen y me diga si es o no teritelia, no. Yo le pongo, por ejemplo, la redacción del caso ya con un montón de términos. Usted, con la finalidad de hacerlo más ágil, que no batalle tanto, pues ya debe conocer el término. De lo contrario, pues se va a entretener primero sabiendo qué era braquidactilia. Si no lo supo, pues ya perdió tiempo buscándolo. En ese sentido viene aplicada la parte de la dismorfología. Obviamente los conceptos los tiene que conocer: dismorfia menor, dismorfia mayor, etc. Bien, ¿qué más? No me acuerdo cuántos casos clínicos quedaron, la verdad, pero no son muchos. A comparación de los próximos exámenes, no son muchos. Generalmente el primer examen suele ser el más sencillo, que sirve como de colchón para los que vienen, y sobre todo para el final. No se cancela, todavía hoy en la mañana me confirmó coordinación, hoy es el examen. 90 minutos era lo único que me faltaba, de hecho, de corroborar, porque no me habían dejado claro si eran 120 minutos o 90. Ya me lo aclararon, son 90. No me enfoco en la historia, la verdad. Para mí la historia, toda la vida ha sido como cultura general. Saber qué hizo Maurice Wilkins, Rosalind Franklin, es cultura. No me enfoco a los años, la verdad. ¿Qué más? Cámara encendida, por favor. Exámenes individuales. Al inicio les pido que todos tengan cámaras apagadas, micrófonos apagados. A menos que yo le pida encienda cámara, en ese momento la va a encender. Yo de forma alternativa
puedo encender su micrófono. Y no lo apague, por favor, si lo encendí. Manténganlo así. Las que vimos hoy, sí, también vienen. Es en plataforma Neons. Entonces es importante que usted tenga ya a la mano su clave de Neons para que logre el acceso a tiempo. Si no la tiene, inmediatamente póngase en comunicación con coordinación para que se la dé. Cámara apagada a todos. A menos que yo se la pida encender, la enciende. Sí van a tener opción de regresar a preguntas previas. Importante, es algo a considerar, ¿eh? Traten de hacer el examen ustedes solos. Todos lo van a hacer al mismo tiempo. Entonces, pues yo no puedo tener control de todos. Si yo le pido a todos enciendan sus cámaras, pues es imposible que yo esté viendo perfectamente 120 recuadritos. No, se me va a escapar lo que están haciendo. Ventaja y desventaja para usted. ¿Por qué? Ventaja porque se le va a hacer fácil agarrar el libro, abrir la pestaña de San Google y preguntarle, o abrir el WhatsApp y preguntarle al compañero. Se le va a hacer fácil. Pero también, ¿por qué? Pero malos resultados no. Necesito evidenciar nada más aprendizaje. Que fue un examen demasiado sencillo para ustedes, pues los demás los hago con más detalle, ¿no? Hágalo usted mismo. Que yo logre evidenciar si en verdad o no tiene el conocimiento. No hable. ¿Por qué? Si yo le prendo el micrófono y me lo encontré hablando, pues ya se imagina lo que voy a pensar. Por ahí dicen, piensa mal y acertarás. Entonces no lo hagan. Había yo acordado, porque nos habían dicho en antiguas reuniones, pedirles doble cámara. Cámara que esté viendo su computador, cámara de su computador, pero se va a saturar bien rápido. Si es posible, hágalo así. Yo de forma alternada le voy a pedir, enciéndame por favor la cámara que está viendo su computador. Y en su computador nada más debe tener abierto Neons y Webex. Nada más. Si veo una ventana adicional en ese computador, igual, piensa mal y acertarás. No lo hagan, por favor. ¿Ok? ¿Dudas? En cuanto ustedes terminen su examen, les voy a pedir salgan de plataforma. Uno logra ver el Neons, aquel que sigue todavía ahí. Entonces termina y sale. No se busquen problemas en coordinación. Si detectan que están ahí todavía más tiempo, les van a decir algo. Entonces no lo hagan. En cuanto terminen, salen, terminen y listo. Descansan. ¿Alguna otra cosa? Ok, necesito su cámara encendida de su computador. Su computador debe tener abierto ventana Neons y debe tener abierto ventana Webex. Su celular o tableta o lo que tenga de aparato electrónico adicional debe de estar viendo su computador a su pantalla. ¿Para qué? Porque su celular me va a decir qué ventanas tiene abiertas. ¿Ok? La de el celular siempre encendida de preferencia. Si veo que se satura, le voy a decir apaguen sus cámaras, dependiendo de cómo vea tan saturado el sistema. Asegúrense, por favor, de que su internet va a funcionar. Espero que no lleve al rato porque luego esto se hace lento. En un lugar donde usted se pueda concentrar, por favor.
¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Dudas en cuanto a contenido? Bueno, Doctora, ¿escucho? ¿cuál era la recurrencia de Pato? Recurrencia de Pato es cercana al 1%. 1%, siempre y cuando sea una trisomía 13 regular. Porque ahí recuerde que 20% relacionan translocación robertsoniana, 13, 14, 13, 15. Y esa translocación me obliga a analizar a papás. Y el comportamiento en cuanto a riesgos de recurrencia va a ser similar a Down. Por ejemplo, si encontré la translocación 13-13 en los papás, todos van a tener Pato, todos sus descendientes. ¿Sí me di a entender? Sí, gracias. Nada. Y correlacionado a edad materna, hay que siempre acordarse de eso. 13, 18 y 21 se correlaciona a edad materna. Mayor probabilidad entre más añosa sea la mamá. ¿Alguna otra cosa? Hablen ahora porque ya en examen no hay preguntas. Bien, si no tienen ninguna otra pregunta, pueden salir. A partir de mañana recuerden que iniciamos presentaciones con ustedes. Yo sé que es un poquito pesado, pero esfuércense en esa presentación. Nos vemos al rato. Doctora,